Les voy a leer algunos párrafos antes de saludar al autor de este artículo de esta mañana tan relevante para entender el momento político y sanitario de la Argentina de manera simultánea. La idea de posponer las PASO por razones sanitarias, como adujo el ministro de Interior Guado de Pedro, poseería, según el autor del artículo, el señor Van der Koy, muchos costados débiles, sobre todo cuando desde el propio Frente de Todos, afloran otras propuestas. La de Sergio Massa, por caso. El titular de la Cámara de Diputados aconsejó realizar las PASO y las generales el mismo día. También se amparó en la pandemia, que sirve para todo. El posible corrimiento de las PASO encierra una especulación política. Y ahora vamos a preguntarle a Eduardo Van der Koy cuál es esa especulación política. Y en un punto de su artículo dice que el gobierno enfrenta a obstáculos que no había calculado. La eficacia de las vacunas disponibles, Sputnik V de Rusia y Sinopharm de China, es relativa para evitar los contagios. Artículo fundamental, publicado esta mañana por el diario Clarín, bajo el título La especulación política detrás de la movida oficial, y lo firma uno de los principales periodistas políticos de la Argentina, el señor Eduardo Van der Koy. Es un honor tenerlo esta mañana con nosotros. Eduardo, un abrazo, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, digamos. Bueno, digamos. ¿Cuál es la especulación política que suponés hay detrás de esta, yo entiendo que grave, movida oficial? Yo creo que la especulación es bastante, en un punto, es bastante lineal, y es que, yo hago una propuesta especulando con que la situación pueda mejorar, y eso es un punto de discusión, porque yo quiero saber qué podría mejorar de agosto para septiembre y de octubre para noviembre. Si la proyección de la ola de contagios es la que auguran los especialistas. Yo lo que creo que lo que hay detrás de eso es que si efectivamente vos hoy permitís o autorizás o convalidás esa postergación, llegado ese momento en una situación epidemiológica complicada, eso va rumbo a la cancelación. Y digo, si uno supusiera que esta es una idea de hoy, esta es una idea del año pasado. Claro. De los gobernadores con el presidente. Claro. Cuando las elecciones estaban lejísimos, faltaba un año, no se sabía qué iba a pasar todavía con la evolución de la pandemia, con la segunda ola, con la tercera, y ya se planteó esta discusión. Es decir, yo tengo derecho a suponer que hay primariamente un interés político, una especulación política, que se utilice la pandemia como se utiliza para todo, para justificar el pedido de postergación un mes. La verdad es que es difícil entenderlo. Bueno, está bien, puede ser que sea un argumento, pero me parece que no es un argumento válido, y que para lo que hace es enmascarar una maniobra distinta, o por lo menos especulada de esa manera, que cuando llegue el septiembre o el noviembre, el septiembre sobre todo porque hablamos de las PASO, el gobierno verá en qué situación está para maniobrar de qué forma. Por eso creo que la propuesta que hizo ayer, que en verdad no fue una propuesta, porque eso es lo que dice Juntos por el Cambio, bueno, que vaya al Congreso, la haga y vemos. Lo que dijo ayer el ministro Guado de Pedro, indudablemente está bajo un halo de sospecha, ¿no? De sospecha en términos políticos estoy hablando, ¿no? Sin duda. ¿Y vos crees por qué crees que habría cambiado de opinión? Entiendo que Máximo Kirchner o la Cámpora, que planteaban lo contrario hasta hace poco tiempo. Ellos reclamaban la celebración de las primarias bajo un argumento comprensible. Pretendían competir con los jefes del peronismo bonaerense. Sí, yo creo que ahí el cambio tiene que ver con que el crecimiento es el objetivo que tiene la Cámpora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero frente al riesgo de que el crecimiento sea neutralizado por la posibilidad de una mala elección, claro, prefieren evitar la mala elección. Claro. Y claramente
y esto se demuestra en las pocas y pobres pasos que ha tenido la Argentina, claramente las veces que las pasos se utilizaron correctamente fueron utilizadas para la oposición y le sirvieron a la oposición. Claro. Nunca al oficialismo. Claro, por eso y en este momento... mucho menos a un oficialismo, en este caso como el peronismo o el kirchnerismo, cuya afición por resolver en términos de competencia democrática las candidaturas está a la vista, es bastante esquivo, ¿no? Sí, sí, por eso la oposición reclama que se hagan las PASO. Exactamente, Uh-huh. sí, exactamente. Pues, digo, la experiencia del 2015 fue una demostración. Digo, Macri ganó por las PASO. Claro, claro. Y perdió por las PASO. Y perdió por las PASO. Y perdió por las PASO. Claro. Sí, pero es cierto, también es cierto que el número final nos sorprendió a todos. Sí, claro. Vos incluís en esta observación tan interesante respecto de las movidas políticas detrás de este intento de corrimiento electoral, que a mí personalmente, no es una opinión personal, a mí me resulta que a esta altura del partido que Argentina postergue elecciones generales es una luz amarilla en el camino de la democracia argentina. Dicho eso, vos incluís dudas respecto de la eficacia de la vacunación que está aplicando hoy la Argentina y que por supuesto yo las tengo y las comparto contigo, y de hecho hay datos aún peores esta mañana de otras vacunas chinas bastante menos efectivas que las que se utilizan en Argentina. Bueno, no lo puedo decir yo porque sería una falta de seriedad hablar de algo que no sé, solo que uno está acostumbrado, como estás vos, a consultar diariamente con gente especializada. Digo, yo hablaba el otro día con el doctor Roberto de Vaga y él explicaba que, por ejemplo, en el caso del Sputnik, viendo lo que sucedió con el presidente de la Nación, y que aparentemente Rusia está muy interesada en saber qué pasó porque pidió todos los estudios y desde la Casa Rosada se los enviaron. Lo que explicaba el doctor, dice, bueno, vos haces, en el caso de Sputnik, vos haces una experiencia que puede ser con buena cantidad de gente, en fase 1, en fase 2, en fase 3, pero la haces en un determinado circuito geográfico, con una determinada composición genética, con una determinada composición étnica, bajo determinadas condiciones, y ese virus, a lo mejor en África o en Sudamérica, se comporta de otra manera. Sí, claro. Ese anticuerpo, no virus, ese anticuerpo. Y puede ocurrir. Entonces, ahí es donde se discute, bueno, hasta qué punto las vacunas de las que dispone Argentina, que son muy pocas y además, lo grave de todo esto es que AstraZeneca está teniendo problemas y Argentina tiene comprometida una dosis de compra de vacunas, ya tiene 218.000 que le mandó el fondo COVAX. Y tiene otro lote millonario comprometido, y cuando vos repasás lo que está pasando, lo que está sucediendo en países que le aplican, en Europa sobre todo, además de algunos casos que no está corroborado que tengan una relación directa de trombosis por la aplicación de la vacuna, lo que genera es una desconfianza en la gente que no se le quiere aplicar. Entonces, si vos tenés una vacuna china de eficacia relativa, que de todos modos dicen los expertos que es superior a la que tiene Chile, en este caso, de las dos chinas, la Sinopharm es un poco más eficiente que la Sinovac, que es la que tiene Chile. Si tenés la Sputnik, que te genera una primera gran duda, bueno, el presidente tenía las dos vacunas, generó, y esto es información, generó 1/3 más de anticuerpos que el promedio que genera normalmente la vacuna, porque eso lo estudió el Instituto Gamaleya en Moscú, teniendo los resultados del presidente, y así todo se contagió. Sí, claro. Entonces, la defensa sanitaria que tiene Argentina en términos de vacunas es pobre. Muy pobre, exactamente. No hablemos de la campaña, ese es otro tema. Sí, sin duda. Pero el producto en sí mismo que tiene la Argentina es pobre. Sí. Te agrego un elemento más a este análisis, Eduardo.
que es el hecho de que la política esté discutiendo las PASO o los asuntos judiciales de la señora Kirchner, etcétera, muestran también una suerte de, bueno, de desconexión con la realidad, ¿no? Con un país que está, como vos bien marcás esta mañana, preocupado por la pobreza y por el virus. Sí, a ver, que marca una desconexión no hay duda. Creo que puede haber también en este caso la especulación de que justamente como la gente está tan absorbida por el drama de la pandemia y la pobreza, el gobierno o el kirchnerismo aproveche para hacer todo lo que hace. Yo la verdad que anoche vi un reportaje al viceministro de Justicia. Claro, vos escuchás eso y decís, bueno, viven en otro país, viven en otro planeta, pues ya no es un problema de la Argentina, la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Te hago una última. ¿Cuál es el estado, cuál crees que es el estado político hoy, si cabe el término, del presidente Fernández? El estado político es un presidente muy débil, muy condicionado no solamente por lo que es el liderazgo natural de Cristina Fernández, sino además por una organización que creo que va, o tiene el objetivo, después habrá que ver si lo cumple, tiene claramente el objetivo de subsumir al peronismo dentro de su estructura, que es la cámpora, claramente. Totalmente. El señor Eduardo Van der Koy con nosotros, un lujo tenerte estos minutos, te mandamos todos aquí desde Radio Mitre un gran abrazo. Abrazo a vos.